Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Curiel y me da muchísimo gusto que me acompañen en esta ocasión. En semanas pasadas estuvimos fuera del canal debido a que mi esposa Lucy estuvo un poco enferma. Por esa razón no pudimos estar grabando, pero gracias a Dios ella se siente mejor ahora y me da mucho gusto poder estar de regreso para compartir con ustedes. Y en esta ocasión quisiera hablar acerca de una historia de la Biblia que nos enseña muchísimo acerca de nuestra realidad como seres humanos y acerca de nuestras percepciones sobre la vida y sobre Dios. Y esta historia comienza diciendo que había un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo y estaba con sus dos hermanas, María y Marta, en una aldea llamada Betania. Nunca antes habíamos escuchado acerca de Lázaro en la Biblia, pero sí habíamos escuchado acerca de sus dos hermanas María y Marta. Según cuenta la tradición, estos tres hermanos eran de una clase económica alta en aquel tiempo. Y dice la Biblia que en una ocasión que Jesús estaba viajando hacia Jerusalén, entró a una aldea en la cual una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y estando allí, Jesús comenzó a enseñar sobre la Biblia. María, la hermana de Marta, se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, mientras que Marta hacía los preparativos para la cena. Entonces de repente, Marta se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme». Hay tanto que entender en esta situación. Por un lado, si yo fuera Marta, igualmente me habría molestado que María no me ayudara, porque es importante atender bien a las personas que llegan a nuestra casa, y yo puedo identificarme con eso definitivamente. A mí no me gusta recibir a nadie en mi casa sin ofrecerle al menos algo de comer o de tomar, mucho menos si se trata de alguien a quien yo aprecio personalmente. Yo conozco muchas personas que no me dejarían entrar en su casa sin ofrecerme algo de comer. Recuerdo que cuando vivía en México, yo tenía un pequeño negocio de mantenimiento e instalaciones eléctricas, y entre muchos trabajos que hice, recuerdo particularmente a una clienta que, aparte de pagarme por cualquier trabajo que yo hiciera cada vez que la visitaba, siempre me invitaba a comer junto con su esposo, y literalmente no me dejaban ir sin antes haber comido algo. Yo, por supuesto, pensaba que eso no era necesario en lo absoluto, pero siempre me pareció muy amable de su parte, y siempre estuve muy agradecido por su generosidad. Así que no vamos a sentarnos aquí a juzgar a Marta por su amabilidad hacia sus invitados. Al contrario, eso habla de muy buenos modales y de mucha generosidad de su parte, y estoy seguro que todos estaban muy agradecidos con su atención. El problema o la enseñanza comienzan cuando Marta empieza a sentirse abrumada por tanto trabajo que tenía que hacer. Y creo que yo también puedo identificarme con eso en cierta medida, porque muchas veces en nuestro deseo de servir o de ayudar a las demás personas, nos hacemos compromisos que realmente no somos capaces de realizar, o al menos no por nuestra propia cuenta. Y creo que en cierto momento de nuestras vidas, después de algunas malas experiencias, todos aprendemos a no hacernos ese tipo de compromisos que sobrepasan nuestras capacidades o nuestros recursos. Pero tratemos de no sobresimplificar la situación pensando que Marta simplemente no fue lo suficientemente madura para evaluar si podía cumplir con semejante tarea. Porque Marta no vivía sola en esa casa, ¿ok? Marta tenía una hermana que bien podía ayudar en la tarea de servir a los invitados. Pero esa hermana no estaba ayudando como Marta lo hubiera esperado. Así que el verdadero problema aquí no es que Marta tuviera una evaluación equivocada sobre sus propias capacidades. El problema aquí es que Marta tenía expectativas diferentes sobre lo que su hermana haría cuando ella se propusiera servir para sus invitados. Y cuando sus expectativas no se cumplieron, entonces vino la frustración y el enojo. Un día estaba con mi esposa Lucy y mis dos hijos en un restaurante, obvio, antes del 2020, y en el centro de la mesa nos sirvieron unos panes. Y eran dos tipos de panes diferentes, eran muffins de maíz y biscuits.
y mi esposa me dijo, pásame un pan. Entonces, como había 2 tipos de panes diferentes, yo le dije, ¿de cuál quieres? ¿No? Y ella me dijo, del que sea. Así que yo busqué el pan más bonito que hubiera en la mesa y agarré un muffin de maíz, se lo pasé. Y entonces ella me dice un poco molesta, no, de ese no. Y agarró un biscuit. Y unos días antes de eso, ella y yo habíamos estado platicando precisamente acerca de cómo muchas veces nos frustramos con las demás personas cuando no cumplen con nuestras expectativas, sin haber sido claros desde un principio con lo que necesitamos de parte de ellas. Y obviamente hablamos acerca de ejemplos que hemos visto en la vida de otras personas. Y no me juzguen por eso, porque yo sé que todos ustedes también lo hacen. Cuando ella agarró el biscuit y me dejó con el muffin en la mano, entonces yo no pude hacer más que reírme, y ella inmediatamente supo por qué me estaba riendo y también empezó a reírse conmigo. Porque había sido muy fácil hablar acerca de los errores en la vida de otras personas sin darnos cuenta que nosotros mismos muchas veces nos comportamos exactamente de la misma manera. Tal vez si Marta hubiera sabido que María no iba a ayudarle, ni siquiera se hubiera puesto a cocinar. Habría hecho rápido una olla de café o algo y hubiera comprado, no sé, un paquete de vasijas desechables y una bolsa de azúcar y listo. Pero el plan de la cena ya estaba en marcha, ya era muy tarde para retractarse. Y María no se acomedía ni siquiera para poner los platos. Curiosamente, Marta no fue directamente con María para pedirle ayuda, sino que fue con Jesús. Y no creo que María se hubiera negado a ayudarle a Marta si Marta hubiera ido directamente con ella y hubiera dicho, ayúdame a servir, ¿no? Pero lo que Marta buscaba en este momento ya no era solamente que alguien la ayudara. Marta quería que Jesús reprendiera a María y que le diera una buena lección por su falta de sentido común, que le dijera algo así como, oye María, ¿qué no te das cuenta que tu pobre hermana está allí trabajando, haciendo todo ella sola? ¿No te da vergüenza estar tú aquí sentada mientras ella lo hace todo cuando tú también vives en esta casa y también deberías estar ayudando a servir a los invitados? Ten un poco de conciencia y ve y ayuda a tu hermana. Y entonces, ya que Jesús hubiera regañado a María, Marta le iba a decir, ¿ya ves, María? Ya te regañó el maestro. ¿Eso querías? Pero es que si te pasas, María, de verdad. Una ahí matándose para atenderlos a todos y tú ahí nada más sentadota. Pero bueno, ya, vamos a ponernos a servir. Y María no hubiera podido decir nada porque fue Jesús mismo quien le llamó la atención. Es el plan perfecto, si todos hacen lo que yo espero que hagan. Mi hija era así. Una vez llegaron a vivir a un lado de nuestra casa unos nuevos vecinos y mi hija tenía la esperanza de que ellos vinieran con una niña más o menos de la misma edad que ella con la cual ella pudiera jugar. Y tenía tan altas expectativas sobre esto que incluso nos empezó a platicar a mí y a mi esposa los planes que ella tenía con su nueva amiga. Y eran planes tan meticulosos que incluían hasta los diálogos que ella iba a tener con su amiga. Y no solamente lo que ella le iba a decir a su amiga, sino lo que su amiga le iba a responder también a ella. En algún momento tuvimos que explicarle con mucha ternura que establecer expectativas tan rigurosas no iba a resultar muy bien para ella. De la misma forma, muchas veces nosotros nos hacemos planes en nuestras mentes sobre lo que vamos a hacer y lo que nos van a decir y lo que vamos a responder, y hasta practicamos los diálogos en el espejo del baño. Mire jefe, yo a usted lo admiro mucho y usted me ha ayudado a crecer y a aprender, pero creo que también mi trabajo ha hablado por mí. Yo me he esforzado mucho por hacer mucho más de lo que me toca y creo que es justo que le pida un aumento. Tienes razón. Te has esforzado y yo he visto tu ardua labor, he visto tu esfuerzo, he visto tu trabajo y creo que sí es justo que en este momento recibas un aumento. ¿Cuánto es lo que estás buscando?
Bueno, creo que lo justo sería tal vez un 25% extra. Así es, un 25% extra sería lo justo. Pero voy a darte un 30% extra, porque te has esforzado mucho. Sigue así, sigue trabajando bien como lo has hecho hasta el día de hoy. Y muchas gracias por tu trabajo. Al contrario, gracias a usted. ¿Es en serio? Cuando nos hacemos expectativas sobre las acciones o respuestas de las demás personas, nos autocondenamos a la frustración y a la desilusión. Y mientras más estrictos seamos con nuestras expectativas, más fácil será terminar decepcionados. Podemos controlar nuestras propias respuestas y nuestras propias reacciones, pero no podemos controlar a las demás personas. Necesitamos aprender a tener paciencia para ver cómo se desenvuelven las situaciones antes de empezar a hacer planes tan detallados y dejar espacio también para que las demás personas puedan tomar sus propias decisiones y puedan responder de acuerdo a sus propias opiniones y pensamientos, aunque muchas veces no se alineen con nuestros planes. Cuando Jesús escucha la queja de Marta, le dice: Marta, Marta, estás tan inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. En otras palabras, Marta, estás tan estresada por preparar cena para todos, pero honestamente eso no era necesario. Yo no estoy aquí para que me des de comer. Yo estoy aquí para comunicarles el mensaje de Dios, y lo que ustedes necesitan en este momento es escuchar lo que tengo para decirles. María escogió hacer precisamente eso, y yo no voy a pedirle que deje de hacerlo para ir a hacer otras cosas. Esperando que María fuera reprendida, es Marta quien se lleva una enseñanza. Muchas veces nos perdemos de las cosas más necesarias para nuestra vida por darle prioridad a otras cosas. Mientras Jesús está tratando de comunicarse con nosotros estamos muy estresados con tanto trabajo y tantas ocupaciones. Mientras Jesús está tratando de darnos paz y tranquilidad, nosotros nos estresamos tratando de conseguir dinero y comodidad. Podríamos pensar que María y principalmente Marta, después de esto ya aprendieron la lección y ya no van a poner expectativas tan rigurosas sobre las demás personas. Pero nadie aprende una lección a la primera, ¿cierto? La historia de la que comenzamos hablando dice que Lázaro, el hermano de estas dos mujeres, estaba muy enfermo. Así que María y Marta le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. No le dijeron: nuestro hermano Lázaro está muy enfermo. No, tu querido amigo está muy enfermo. Ni siquiera le dijeron: necesitamos que vengas para que lo sanes y que no se muera. Me suena como cuando mi esposa me dice: Andrés, tu hijo no me hace caso. Es como: esto te toca a ti, es tu responsabilidad porque es tu hijo, así que tienes que hacer algo al respecto. De la misma forma, este es tu querido amigo, el que está enfermo, así que te toca a ti venir y hacer algo al respecto. Nuevamente Jesús se encuentra de frente con la expectativa de lo que Marta y ahora también María esperan de él. Vamos a mandar a decirle a Jesús que su querido amigo Lázaro está muy enfermo. Anda por allá sanando un montón de desconocidos, quién sabe en dónde. No creo que se tarde ni un segundo en venir cuando sepa que su querido amigo Lázaro está a punto de morir. Y entonces va a venir y lo va a sanar y ya, no va a pasar nada. Dice la Biblia que cuando Jesús escuchó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. ¡Perfecto! Esa es exactamente la respuesta que esperábamos escuchar de Jesús. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Pero la Biblia continúa diciendo
que aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó en donde estaba 2 días más. Pero yo pensé que la evidencia de que Dios me ama es que Él va a acudir en mi ayuda en el momento en el que yo lo necesito. Yo esperaba que Jesús dejara todo lo que estaba haciendo y viniera a ayudarme inmediatamente, no que se quedara 2 días más haciendo otras cosas, como, oh no, Lázaro está enfermo. Bueno, su enfermedad no va a acabar en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Ok, luego voy. Seguro si nosotros fuéramos María y Marta y viéramos esa reacción de Jesús, pensaríamos que Jesús realmente no nos ama como decía y publicaríamos una imagen en Facebook que diga: te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos cuando más los necesitas, porque pues, es Facebook. Pero, sin embargo, Juan, quien escribió este relato y que ya sabía el final de la historia, nos dice que Jesús realmente amaba a estos 3 hermanos, pero que a pesar de eso, a pesar de su amor por ellos, se quedó en donde estaba 2 días más. Necesitamos aprender que muchas veces las personas no van a actuar de la forma que nosotros lo esperamos. Muchas veces van a responder de una forma totalmente distinta a lo que nosotros esperábamos. Muchas veces, a pesar de estar seguros de estar siguiendo el camino correcto, de estar haciendo lo que es correcto o lo que es mejor, podríamos estar equivocados. Muchas veces Dios no va a actuar de la forma que nosotros lo esperamos, ni en el momento que nosotros esperamos. Pero si aprendemos a estar abiertos a posibilidades fuera de nuestros planes o fuera de nuestras expectativas, tendremos una visión más amplia sobre la vida y tendremos también una mayor resistencia a la desilusión. Y quién sabe, tal vez hasta Dios nos sorprenda con cosas que vayan mucho más allá de lo que habíamos planeado o imaginado.